Sí, no recuerdes eso. ¿Cómo que no recuerde? ¿Que no recuerde nada? Yo nunca olvido, si no me olvido de mis sueños nunca. Creo que fue el jueves. Madre de Dios, qué sueño tuve. No me acuerdo exactamente del principio del final. Recuerdo que estaba... no me acuerdo, como si estuviese en el colegio otra vez, lo típico, ¿no? Pero era un colegio que era como muy estrecho. Eran todo como pasillos muy cerrados, había mucho subir, girar, todo lo que quieras, ¿no? En plan, no era algo amplio, sino eran callejones por todas partes. Y recuerdo que me encontré al conserje el que mencioné muchas veces que me defendía en el bar del colegio en el que yo estuve. Y el tipo se puso a como a darme las largas en plan, puta vida, esto es una mierda, mi trabajo no va a ninguna parte, no me pagan lo suficiente, he despreciado mi vida en el... aquí de conserje y nunca va a ir... Y el tipo se enfada. Se enfada y se vuelve el bicho este estúpido del juego del búnker. Y me tengo que ir corriendo, en plan, todo se vuelve a oscuras. Y pues como he dicho, era un colegio con un montón de pasillos. Y es como que, Jesús, tengo que ir a clase de lengua. Y está esa mierda en medio, ¿por qué coño no se va de en medio? En plan, tocándome las bolas hasta en el sueño. Y de eso que es como que me canso. Al igual que en el juego digo, voy a matar a esta mierda. Estoy hasta las bolas, tío, lo voy a matar. Voy refugiándome de clase en clase, esperando a que se vaya. Recuerdo que en una parte me tuve que meter debajo de un pupitre. Y el pobrecito este como que sabía que estaba ahí. El tipo de alguna forma sabía que estaba ahí. Pero el pathfinding se le jodía. Estaba como tirando para adelante y para atrás de la mesa. El tipo estaba dando vueltas alrededor de la mesa. No me podía alcanzar. A veces hacía T-posing. Estilo se le iba rompiendo el pathfinding. Todo jodido. Y de repente, yo qué sé, en otra clase se oye ¡ah! Y el tipo, ¡oh! Carne fresca. Y se va para allá. Y es como, ok, ya soy libre. Podemos ir aquí. Me voy a cargar a este bicho. Entonces voy a oscuras por los pasillos. Llego a otra clase y hay como dos chavalines ahí. Digo, mira, vamos a matar esta mierda. Estoy hasta las bolas de... Vamos a pegarle un tiro, vamos a hacer algo y vamos a quitarnos de medio una vez. Y os dicen, planazo. Vamos a clase de gimnasia, que en clase de gimnasia hay, no sé, equipamiento de destrucción masiva. Seguro que así lo podemos matar yo. Tapiola. Pues otra vez seguimos por el pasillo, esquivando al bicho, todo lo que sea. Y llegamos al sitio de gimnasia. Pero el sitio de gimnasia, en lugar de ser el sitio de gimnasia, es la parte de atrás, el cuarto de atrás de mi casa. De mi casa actual, es la primera vez que sueño con mi casa actual. Pero estaba un mueble de mi abuela y digo, ay, aquí abajo está todo. Vamos a buscarlo, es una mesa redonda como con un mantel de estos de abuela de los de toda la vida. Y debajo de la mesa hay como una especie de palo, en plan, una especie de lanza, pero toda hecha mierda. Y hay una ballesta y un arco. Y digo, tapiola, güey. Vamos a pegarle con esta. A ver, ¿tú qué quieres? Le dice, yo me llevo la lanza. Y dice, yo la ballesta. Y yo, ok, me quedo yo con el arco. Y dice, vamos a hacer ruido para que venga. Y yo, no, déjalo estar. Que venga el solito y lo que quieras. Y está pues un tipo así como asomándose por el pasillo con la ballesta. El otro está con el palo detrás y yo con el arco en plan a lo, no sé, comando, todo agachado con el arco de la en plan, mira lo guay que soy, película de acción. Vamos a esperar a que venga, ¿no? Y pues de eso que se va acercando el ruido. Se va acercando más y más. Y yo, prepárate que va a venir. Y de repente se oye la puerta, ¡pum! Y se oye de fondo, ¡Gon! ¡Ya estoy en casa! Y yo digo, ¿mi madre? Y de repente, como que se hace de día, de la nada. Y viene mi madre, sale del fondo de hacer la compra y viene con un niño. A que no sabes quién es el niño. Es Taiga, mamón. Viene con Taiga. Viene con el puto niño. Y es como, ayúdame, venga a hacer la comida, que no sé qué, no sé cuántos. Y yo, joder, hasta en el sueño me ponen a trabajar, la puta madre. Ven, es que mira, hemos estado en la playa porque no sé qué, porque no sé cuánto. Mi madre dando las largas. Yo con cara de, por favor, sálvenme de esto, no quiero saber nada. Y a medida que me va contando lo de la playa, yo es como que he estado allí, como sé que he estado allí. Y digo, ah, sí, estuve en la playa. Una playa un poco rara porque recuerdo ir a la playa, andar por una calle y luego girar a la izquierda y de repente hay un océano, en plan no euclideo, no tiene ningún tipo de sentido. La costa era como si dices de río. ¡Oh! Pero como que el agua era de mar. Entonces tú llegabas y había tierra marrón, tierra seca. Y pues lo típico, piedras y es como una playa de río. Pero luego te metes y es océano, hay unos olas increíbles. El agua está salada, hay peces, hay como, yo qué sé, mejillones, lapas, quisquillas, de todo en las rocas y tal. O sea, es playa. Y recuerda a este mongólico, a este niño. Que el tipo estaba...
Por alguna razón tenía un gorro de estos de piscina. De estos de un... ¿Cómo se llama? Un Spiro, ¿cómo se llame? Uno de estos trajes... ¿Cómo se llama? Uno de estos de competición. De estos que te aprietan el bollicao. Y manguitos rosas. Y el tipo estaba como chapoteando como un perro. Y es como, ah, sí, sí, recuerdo que estábamos intentando enseñar a este tipo a nadar, porque es inútil y no vale para nada. Y es como, ah, sí, sí, me acuerdo. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Y dice, ayúdame mira, me voy a poner a hacer la comida. Tú baña al niño este inútil, que viene todo salado de la playa. Y era como mis sobrinos, en plan, ok, lo desnudo, lo meto en la ducha, saco la manera... Como si fuese el lavacoches. Y pues eso, ya cuando ya está todo lavado esto, que ya viene la comida. Y el niño es como que es inútil, no sé cómo describirlo. El tipo es como si dices de... Como si tiene la estatura, el tipo me llevaba al esternón. Entonces yo qué sé, tenía como si dices 10, 15 años, algo así. Pero el maldito niño no sabía hacer nada. No sabía hacer nada, era como un puto bebé, no valía para nada. Le tenía que trocear la comida yo. A veces le tenía que dar de comer y es como, José, Dios mío, otra vez esto no... Ya tuve 2 niños, no quiero más. Y ya cuando pues terminamos de comer o lo que sea, digo, bueno, voy a fregar los platos. Y me voy a la cocina, me pongo a fregar lo que sea. Y luego cuando vuelvo, está el niño este estúpido en la silla de mi ordenador y está viendo Yo me acuerdo que creo que estaba haciendo en el ordenador, pero estaba viendo algo. Y el tipo me decía, ¿no? Con el dedo, en plan, ¿dónde están los dibujitos animados? Y aquí no están, vamos a la sala. Entonces vamos a la sala y no me acuerdo qué le puse, como si dices Pocoyo o algo. Pues nos ponemos a verlo los dos y el tipo es como que está sentado al lado mío y se acaba quedando dormido. Y de eso que viene mi madre y dice, ay, mira lo que bonito se está dormido. Pues ¿sabes qué? Que despiértalo y vamos para la playa. Y yo como, ¿otra vez? Y dice, sí, pero esta vez vas tú, que yo quiero descansar. Y yo, ah, qué bien. Gracias, querida madre, te quiero mucho. Así que nada, dice, bueno, vamos a llevar al niño este. Pero pues el niño está dormido. Entonces pues nada, lo cargo a cuchus, como dice mi padre. Me lo llevo encima y vamos para la playa. En plan, cojo la maleta, lo que sea, y voy para allá. Entonces voy andando por la calle, paso por un café al que solía ir con mi padre, ahora que lo pienso, cuando era más niño, de vez en cuando. Un café muy bonito, en plan unas calles muy blancas, con un puerto con los barcos ahí atracados y tal. Y de eso que veo el autobús y se va. Yo, la puta madre, he perdido el bus de la playa, ¿ahora qué hago? Bueno, voy a pedir un Uber, ¿no? Nunca he pedido un Uber. Entonces nada más dije, voy a pedir un Uber, ando a la calle, ¿no? A la carretera, me pongo en medio del carril. Y nada más estoy en medio del carril, como que spawnea el coche y yo estoy dentro del coche ya. Yo estoy en el centro, en el asiento central. A la izquierda está el niño dormido y a la derecha está la maleta de... Pues de todo lo de la playa. Y entonces, pues está el Uber ahí. Y se da la vuelta, en plan para pedirme, ¿a dónde quieres que te lleve, jefe? ¿No? En plan como si fuese el taxi del GTA 4. Y mi taxista es puto Milei. Mi taxista es maldito Milei. Y digo, a la mierda, ¿qué cojones? Y dice, ¿a dónde te llevo? Y nada más me dice a dónde te llevo. Por el lado izquierdo del coche hay un ciclista y se lo come de lleno un camión. En plan, le mete una hostia y sale volando y lo pisa por encima. Y la bici sale volando y le da un tipo que estaba como adelantándonos. Nosotros estamos quietos, entonces por la izquierda pasa el coche, la bici sale volando. Porque iba a contradirección, no sé por qué iba a contradirección, pero iba a contradirección. Y de lleno se le mete un camión. Le hacen un isekai, la bici sale volando y le cae en el coche a otro. Y el tipo ese al que le cayó la bici en el coche se baja, pilla un trozo de la bici, se cabrea y le empieza a pegar al coche, al nuestro. Y Mileito indignado en plan, pero ¿qué te hice? ¿Pero qué te hizo vos? En plan todo enfadado. ¿Pero qué te hice? Y el tipo abre la puerta del coche. La puerta se abre al revés. En plan, es una puerta de estas de tipo suicidio, de los coches de los años 30, que se abre, que tiene la bisagra atrás en lugar de adelante. Y se pone a hablar con el acento más falso del mundo. ¿Pero qué te hice? Pará, o sea, mira cómo me dejaste el auto. Y le pega, cada vez más le pega más golpes, ¿sí? ¿Pero qué te hice yo? No sé qué. Y el tipo se va, y es como, ok, ya está, no pasa nada, ya se ha ido. Y de eso que, bueno, se motiva otra vez y vuelve. Y el tipo vuelve otra vez y dice, a la mierda, voy a pegarle más golpes porque me apetece. Y entonces del asiento derecho sale lo que yo entiendo que es su hijo. Que no sé quién es, pero bueno, es un niño gordo,
Pero gordo, gordo, como si dices diabeto. En plan, es una bola de billar perfectamente esférica. Y del otro coche, por la puerta derecha sale otro tipo. Sale otro tipo más y ese tiene como un bate de béisbol y le va a pegar al niño. Y el niño sale corriendo en plan como puede, en plan como un pato, balanceándose de un lado a otro. No puede correr porque está gordo. Se mete en el coche y saca de la guantera una pistola. La saca y se pone ahí a pegarle todo. Y está Miley diciendo: ¡No! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Para! ¡No! Y la agarra y se mete en el coche y dice: ya la cagaste, la cagaste. ¡Ay, la cagaste! ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Cierran el coche y dice: bueno, ¿a dónde te llevo? ¿A dónde te llevo yo? A la playa. Ok, a la playa. Y nos vamos y es como: ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ay, no quiero que mi hijo vaya a la cárcel! ¡Puta madre! ¿Por qué hiciste eso? En plan, todo indignado. Vamos, pues lo típico, ¿no? En el coche. Y de repente, pues empieza a venir la policía. Vemos coches de policía. Por alguna razón era la policía de las Islas Canarias. Esas que... De las Islas Canarias, pero de las Baleares. Esos coches que son como morados, por alguna razón, con las rayas de carreras. Y bueno, pues empiezan más y más y más, cada vez más policía. Y el tipo está como ya más angustiado de: ay, mi hijo va a ir a la cárcel, a la puta madre. Y de eso que de la nada, mamón, sale, ¿sabes el... ¿cómo se llama este? No es un dragón, pero... ¿cómo se llama este? Sí, es como un dragón. El de Twilight Princess, ¿no sabes? Ese dragón oscuro del crepúsculo que no tiene como cara, que su cara es como una trompeta. Pues igual, aparece una cosa de esas volando detrás del coche, gigante. Y empieza a escupir como fuego pixelado rojo a lo bestia, que empieza a derretirlo todo. Pero todos los coches empiezan a derretir, empieza a perseguirlos, a chocarse con todo. Vamos... un desastre, en plan. Y ya cuando no queda ningún coche, es como: ok, nosotros somos los siguientes. Y ya cuando nos iba a escupir, entramos en un túnel y ¡pum! Se choca con el túnel, el dragón, y se cae todo, se derrumba. Y como que queda bloqueado. Y es como un: ok, nos salvamos, estamos a salvo. Y recuerdo que Miley le dice: hijo, nunca, no vuelvas a disparar nunca, por favor. Nunca vuelvas a hacer eso, por favor. E inmediatamente dice eso del techo. Nos empieza a seguir el bicho este de la... creo que se llama de la niebla. The Mist es en inglés, que es como una especie de araña rara. No sé si alguien sabe esa película, pero bueno, eso es The Mist. Es eso, pero a lo grande, por las paredes del túnel. E inmediatamente nada más dice: no vuelvas a disparar nunca. Dice: ¡disparalo! ¡Matadlo! El tipo y el gordo sale por la ventana, en plan, a duras penas. No, porque no cabe por la ventanilla. Y se pone a disparar. En plan, como si fuese, no sé, una película de Michael Bay. En plan, un millón de tiros. Hasta que el bicho pues se acaba muriendo. Y pues ya está, se muere. Y hay como un minuto de silencio incómodo. Y de eso en el que ya como que ya nos hemos mentalizado que no hay ningún problema. Llega al final del túnel, se ve la luz al final del túnel. Y es como: oh, al fin, vamos a llegar a la playa. El niño sigue dormido, por cierto. El niño no se ha enterado de nada. Nos ha perseguido un dragón, la policía, han atropellado a uno, ha habido tiros. El niño está dormido todavía. Y nada, llegamos al final del túnel. Salimos de él y es una línea recta. Nada más que una línea recta perfecta que acaba en la playa. O sea, la carretera no tiene ningún sentido. Es el túnel a la playa y ya está. O sea, que la única opción que tienen ellos es volver por donde han venido. Y pues no pueden porque el túnel está bloqueado. Pero bueno, llega ahí, aparca ahí y dice: bueno, pues ya estamos. Y yo: ¿cuánto te debo? Y no me acuerdo qué me dijo. Me dijo en plan: pues 7,85. Y yo: mira, toma uno de 10 y quédate con el cambio porque pues te lo mereces. Venga, hasta luego. Y pues cojo al niño, nos vamos. Y ya está, no recuerdo más. Sé que hubo algo más, sé que hicimos algo en el agua. Pues no me acuerdo de más. Eso es más o menos todo. Porque ese mamón, o sea, estábamos jugando al pic y de fondo soy... ¡ah! Muchas gracias por ver el vídeo y considera darle a like y suscribirte. Y échale un vistazo a estos otros dos vídeos de la izquierda que muy probablemente te gusten también. Espero que te lo hayas pasado bien y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.